Antes de volver a sumergirnos entre las estrellas, quiero decirte algo muy importante. Gracias. Ya somos más de 3000 exploradores galácticos, una familia que crece entre los astros, y tu apoyo lo significa todo. Eres parte del motor que mantiene viva esta travesía. Ahora comienza una nueva misión. He lanzado un segundo canal con historias igual de épicas e inolvidables. Si alguna vez te perdiste en un relato aquí, los nuevos te dejarán sin aliento. El enlace está en la descripción y también está fijado en el comentario destacado. Suscríbete y sigamos conquistando las estrellas juntos como familia. Lo mejor aún está por venir. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el edificio de las Naciones Unidas mientras el embajador Ketver salía de su lanzadera. Era alto, de casi 2,5 metros, con una piel azul verdosa que brillaba como escamas bajo la luz del sol. Sus antebrazos se movían con una gracia perfecta, y sus grandes ojos negros parecían absorberlo todo a su alrededor. Detrás de él caminaban otros 6 seres, cada uno de mundos diferentes de entre las estrellas. La doctora Sarah Chun estaba de pie con los otros representantes humanos, su corazón latiendo deprisa por la emoción. Este era el día con el que la humanidad había soñado durante siglos. El primer contacto con vida inteligente de más allá de la Tierra. Los alienígenas habían estado hablando con los líderes de la Tierra durante 3 meses a través de señales de radio. Pero hoy era la primera vez que se encontrarían cara a cara. Pueblo de la Tierra, habló Ketver en un inglés perfecto, su voz con un extraño tono musical. Traigo saludos del Consejo Galáctico. Hemos observado a su especie durante muchos años y creemos que están listos para unirse a nuestra pacífica alianza de mundos. La multitud de reporteros y oficiales estalló en susurros emocionados. Chun sintió lágrimas en sus ojos. Después de décadas de estudiar la posibilidad de vida extraterrestre, aquí estaban, ofreciendo amistad y conocimiento. El almirante Marcus Torres permanecía rígido en su uniforme militar. Su rostro curtido no mostraba nada de la emoción que lo rodeaba. Algo en los alienígenas le molestaba, aunque no podía decir qué era. Años de experiencia militar le habían enseñado a confiar en su instinto. Y en ese momento, su instinto le decía que tuviera cuidado. La ceremonia se trasladó al interior del gran salón de actos. Ketver y sus compañeros se sentaron en una mesa curva. Sus formas alienígenas eran a la vez hermosas y extrañas. El embajador comenzó a hablar sobre el Consejo Galáctico, describiendo a 12 especies diferentes que se habían unido en paz y cooperación. Durante más de 1000 años, hemos mantenido el orden y la prosperidad en cientos de mundos, explicó Ketver. Hemos puesto fin a las guerras, compartido tecnología y creado una edad de oro de paz. Ahora ofrecemos lo mismo a la humanidad. Chun se inclinó hacia adelante en su asiento, fascinada por cada palabra. El alienígena describió mundos cubiertos de ciudades de cristal, naves que podían cruzar la galaxia en días y tecnología médica que podía curar cualquier enfermedad. Sonaba como el paraíso. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó el secretario general Morrison, hablando en nombre de toda la Tierra. Muy poco, respondió Ketver con lo que podría haber sido una sonrisa. Simplemente que sigan las mismas leyes que gobiernan a todos los mundos civilizados, que comercien con nosotros y aprendan de nosotros, que se conviertan en parte de algo más grande que cualquier planeta individual. Torres levantó la mano. ¿Qué hay de nuestro ejército, nuestras armas? Los grandes ojos del embajador se centraron en él. Ah, sí, almirante Torres. Entendemos su preocupación por la seguridad. Sin embargo, bajo la ley del Consejo Galáctico, a los mundos miembros no se les permite mantener armas de destrucción masiva. Esto incluye sus armas nucleares y ciertas naves espaciales militares. Pero no se preocupen. El Consejo proporciona protección para todos los mundos miembros. Estarán más seguros que nunca. Varios oficiales militares se movieron incómodos en sus asientos. Torres sintió que sus sospechas se hacían más fuertes. ¿Y si nos negamos a renunciar a nuestras defensas? ¿Por qué se negarían?, preguntó Ketver, inclinando la cabeza. Estarían cambiando armas primitivas por la protección de la fuerza militar más avanzada de la galaxia. Sería como elegir un garrote de madera en lugar de un cañón láser.
Las negociaciones continuaron durante semanas. Los alienígenas fueron pacientes y generosos con sus regalos. Compartieron conocimientos médicos que curaron el cáncer en cuestión de días. Proporcionaron tecnología de energía limpia que podía alimentar ciudades enteras sin contaminación. Ofrecieron técnicas agrícolas que podían alimentar a miles de millones. La doctora Chun pasaba sus días hablando con los científicos alienígenas, aprendiendo sobre su biología y cultura. Cada especie en el consejo era diferente. Los sitianos, como Ketver, eran lógicos y diplomáticos. Los Bort eran fuertes guerreros reptilianos que servían como pacificadores. Los Kef eran pequeños y rápidos, excelentes ingenieros y pilotos. Su especie es notable, doctora Chun, le dijo un científico que fue una tarde. Tan creativos y adaptables. Hemos estudiado su arte, su música, su literatura. No se parece a nada que hayamos visto. Gracias, respondió Chun, sintiéndose orgullosa. Nos encantaría aprender también sobre sus artes. El Kef pareció incómodo por un momento. Nuestras artes son diferentes. Quizás con el tiempo las entiendan mejor. Mientras tanto, Torres pasaba su tiempo estudiando la tecnología militar de los alienígenas. Lo que vio le impresionó y le preocupó. Sus naves estaban mucho más allá de cualquier cosa que los humanos pudieran construir, con armas que podían destruir ciudades enteras en segundos. Pero notó algo extraño. Los alienígenas parecían muy interesados en las tácticas y estrategias humanas. Su historia militar es fascinante, le dijo el general Borkar durante una reunión. Tantos enfoques diferentes para la guerra. Tanta creatividad en sus batallas. Creatividad nacida de la necesidad, respondió Torres con cuidado. Cuando estás en desventaja armamentística, tienes que ser inteligente. Ciertamente, dijo el Bort, sus rasgos reptilianos y legibles. Nos gustaría mucho estudiar sus academias militares, sus métodos de entrenamiento. Con fines históricos, por supuesto. Torres tomó nota de cada conversación de ese tipo. Los alienígenas parecían demasiado interesados en las capacidades humanas para su gusto, pero sus preocupaciones fueron desestimadas por la emoción de la población general y la mayoría de los líderes mundiales. 6 meses después del primer contacto, se firmaron los acuerdos terranos. La humanidad se unió oficialmente al Consejo Galáctico. La celebración duró días en todos los continentes. La gente bailaba en las calles, soñando con las estrellas que ahora estaban a su alcance. Chun fue nombrada la primera xenobióloga de la Tierra, encargada de estudiar a los alienígenas y ayudar a la humanidad a entender a sus nuevos aliados. A Torres se le asignó trabajar con los asesores militares del Consejo para modernizar las fuerzas de defensa de la Tierra según los estándares galácticos. Los cambios comenzaron de inmediato. Las armas nucleares fueron desmanteladas bajo supervisión alienígena. Los programas de naves espaciales militares fueron cancelados o reorientados hacia el uso civil. Los alienígenas explicaron que tales armas eran innecesarias y peligrosas en una galaxia civilizada. La confianza es el fundamento del Consejo, explicó Ketver a los preocupados líderes militares. Cuando todos los mundos confían unos en otros, no hay necesidad de armas de guerra. Pero Chun comenzó a notar detalles preocupantes en su investigación. Los alienígenas proporcionaban información extensa sobre sus civilizaciones actuales, pero muy poca sobre su historia. Cuando preguntaba sobre los primeros días del Consejo, o sobre especies que habían abandonado la Alianza, recibía respuestas vagas. La historia es menos importante que el presente, doctora Chun, le dijo el científico Kef cuando ella insistió en los detalles. El Consejo siempre ha existido como lo hace ahora. ¿Por qué preocuparse por asuntos antiguos? Chun también notó que las tecnologías alienígenas que compartían eran impresionantes, pero limitadas. Los humanos recibieron avances médicos, energía limpia y viajes espaciales básicos. Pero cuando los científicos humanos preguntaban sobre las tecnologías más avanzadas que veían en las naves alienígenas, los motores de velocidad superior a la luz, las potentes computadoras, las armas avanzadas, se les decía que eran demasiado peligrosas para una especie joven. Deben caminar antes de poder correr, explicó Ketver.
Estas tecnologías requieren una gran sabiduría para ser usadas de forma segura. Con el tiempo, quizás dentro de siglos, la humanidad estará lista para ellas. Torres encontraba su nuevo papel frustrante. Los asesores militares alienígenas eran educados, pero insistían en reestructurar por completo las fuerzas de defensa de la Tierra. Las estrategias militares tradicionales eran descartadas como primitivas e inadecuadas para la guerra galáctica moderna. Sus armas están obsoletas, explicó el general Borcar. Sus tácticas se basan en luchar contra otros humanos. Las amenazas galácticas requieren soluciones galácticas. ¿Qué tipo de amenazas?, preguntó Torres. Piratas, en su mayoría. Criminales que atacan las rutas comerciales. Nada que requiera las burdas armas que los humanos han desarrollado. La flota del Consejo se encarga de todas las amenazas serias. Pero Torres notó que los alienígenas parecían muy interesados en las capacidades de manufactura humanas. Querían información detallada sobre la capacidad industrial de la Tierra, sus centros de población, la ubicación de sus recursos. Cuando cuestionó esto, le dijeron que era para la planificación de la integración. 2 años después de la firma de los acuerdos, Chun hizo un descubrimiento inquietante. Mientras revisaba las bases de datos culturales alienígenas, encontró referencias a especies que ya no existían en los registros del Consejo. Las menciones eran breves y rápidamente enterradas en vastas cantidades de datos, pero estaban allí. Los Kuri, descritos como maestros ingenieros que construyeron hermosas ciudades entre los asteroides, habían desaparecido de los registros hacía unos 300 años. Los Celianos, que no debían confundirse con los Sitianos, eran aparentemente excelentes agricultores y habían desarrollado una biotecnología notable. Habían desaparecido hacía 200 años. Los Treks, descritos como artistas e inventores creativos que habían mostrado una gran promesa antes de desvanecerse de los registros hacía 150 años. Chun intentó investigar más a fondo a estas especies desaparecidas, pero descubrió que la mayoría de las referencias a ellas habían sido clasificadas o eliminadas de las bases de datos a las que se le permitía acceder. Cuando preguntó por ellas, los alienígenas se agitaron. Estos son asuntos históricos delicados, dijo el Kef. Las especies a veces eligen abandonar el Consejo por diversas razones. No es apropiado discutir tales decisiones privadas. Pero, ¿a dónde fueron?, insistió Chun. Seguramente todavía hay algunos de ellos por ahí. La galaxia es grande, respondió el Kef, negándose a mirarla a los ojos. Quizás encontraron mundos lejos del espacio del Consejo donde desean vivir solos. No es nuestro lugar juzgar tales elecciones. Esa noche, Chun permaneció despierta, pensando en las especies desaparecidas. 17 civilizaciones diferentes que simplemente se habían desvanecido de la historia galáctica. Podría ser una coincidencia. El espacio era peligroso, y las especies podían ser víctimas de enfermedades, guerras o desastres naturales. Pero algo en el patrón le molestaba. Comenzó a compilar una base de datos secreta de todo lo que podía encontrar sobre las especies desaparecidas. Trabajando hasta tarde por la noche y durante los fines de semana, fue uniendo lentamente fragmentos de información. El patrón que surgió hizo que se le helara la sangre. Cada especie desaparecida había mostrado las mismas características cuando se unió por primera vez al Consejo. Eran jóvenes, creativas y adaptables. Tenían tecnologías o habilidades únicas que impresionaban a los miembros más antiguos del Consejo. Se les animaba a compartir libremente sus conocimientos y capacidades. Y luego, después de un periodo de integración que duraba de 50 a 100 años, simplemente desaparecían de los registros. Chun intentó compartir sus preocupaciones con Torres, pero la comunicación se había vuelto difícil. El almirante era constantemente vigilado por sus asesores alienígenas, y sus reuniones siempre eran observadas. Logró pasarle una breve nota durante una ceremonia pública. Necesitamos hablar en privado. Algo va mal. Torres leyó la nota y asintió levemente. Él había estado teniendo sus propias sospechas. Los alienígenas estaban realizando escaneos detallados de todo en la Tierra. Catalogaban muestras genéticas humanas,
Mapeaban cada depósito de recursos y estudiaban la psicología humana con una intensidad que parecía excesiva para aliados pacíficos. 2 semanas después, durante un breve momento en que la vigilancia se distrajo, Torres y Chun se encontraron en un parque cerca del edificio de la ONU. «Creo que hemos cometido un terrible error», susurró Chun, fingiendo dar de comer a los patos en el estanque. «Encontré evidencia de 17 especies que se unieron al consejo y luego desaparecieron por completo». Torres arrojó migas de pan al agua, su rostro sombrío. «He estado observando su comportamiento. No actúan como aliados. Actúan como conquistadores haciendo un inventario». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Chun. «Son mucho más avanzados que nosotros. Incluso si tenemos razón, ¿quién nos creería?». «No lo sé», admitió Torres. «Pero voy a empezar a prepararme para lo peor». En silencio. Si realmente son lo que creo que son, la humanidad va a necesitar toda la ventaja que podamos conseguir. Ninguno de los dos notó el pequeño dispositivo alienígena que flotaba muy por encima de ellos, grabando cada palabra que decían. Habían pasado 25 años desde la firma de los acuerdos terranos. La doctora Sarah Chun tenía ahora 70 años. Su cabello era plateado, pero su mente seguía tan aguda como siempre. Caminaba lentamente por los pasillos del Centro de Integración Global en Ginebra, su bastón golpeando contra el suelo pulido. El edificio bullía de actividad mientras humanos y alienígenas trabajaban juntos en lo que todos creían que era el brillante futuro de la humanidad. El almirante Marcus Torres se había retirado hacía 15 años, pero su hijo James había seguido sus pasos. El capitán James Torres comandaba la plataforma de defensa orbital sobre la Tierra, aunque era poco más que una estación espacial glorificada. El verdadero poder militar pertenecía a la flota del Consejo Galáctico que ahora patrullaba el sistema solar de la Tierra. El anuncio llegó un martes por la mañana que lo cambiaría todo. El embajador Ketver, con el mismo aspecto que tenía 25 años atrás, se presentó ante la Asamblea de las Naciones Unidas con lo que parecía ser alegría en sus rasgos alienígenas. «Hoy marca un nuevo capítulo en el desarrollo humano», declaró, su voz musical resonando en el abarrotado salón. «El Consejo Galáctico se enorgullece en anunciar el gran programa de integración. Seleccionaremos a los ciudadanos más talentosos de la Tierra para su reubicación en varios mundos del Consejo, donde recibirán educación avanzada y contribuirán a la civilización galáctica». La multitud estalló en aplausos. Durante años, los humanos habían soñado con visitar mundos alienígenas, pero los viajes se habían limitado a pequeñas misiones diplomáticas. Ahora parecía que ese sueño se haría realidad para miles de personas. La doctora Chun observaba desde la sección de observadores, sus manos curtidas agarrando su bastón con fuerza. Algo en el anuncio la inquietaba, aunque todavía no podía decir qué era. Los alienígenas sonreían, pero sus sonrisas parecían diferentes de alguna manera. Más hambrientas que felices. Durante las siguientes semanas, comenzó el proceso de selección. Representantes del Consejo establecieron centros de reclutamiento en todas las principales ciudades de la Tierra. Las filas de voluntarios se extendían por manzanas. Todos querían ser elegidos para esta increíble oportunidad. La doctora Elena Vázquez, una de las científicas jóvenes más brillantes de la Tierra, hacía fila en el centro de la Ciudad de México con sus formularios de solicitud. Tenía 28 años, 3 títulos avanzados en física e ingeniería, y hablaba 4 idiomas con fluidez. Era exactamente el tipo de persona para la que el programa parecía diseñado. «¿Qué tipo de trabajo estaré haciendo?», le preguntó al oficial Kev que revisaba su solicitud. «Investigación y desarrollo», respondió el pequeño alienígena, sus grandes ojos escaneando sus cualificaciones. Sus habilidades en mecánica cuántica serían muy valiosas en la estación Nexus. Trabajará junto a las mentes más brillantes de la galaxia. El corazón de Elena se aceleró de emoción. Esta era la oportunidad de su vida. Una oportunidad para aprender secretos que podrían hacer avanzar la ciencia humana por siglos. Chun pasaba sus días analizando los criterios de selección desde su pequeña oficina en el Centro de Integración. Como xenobióloga principal de la Tierra, todavía tenía acceso a la mayoría de las bases de datos del Consejo,
aunque había notado que su nivel de autorización se había reducido silenciosamente con los años. El patrón que descubrió le revolvió el estómago. Los alienígenas no estaban seleccionando voluntarios al azar. Estaban eligiendo específicamente a humanos con rasgos particulares, los científicos e ingenieros más inteligentes, los jóvenes adultos más fuertes y sanos, los artistas e inventores más creativos, aquellos con habilidades raras o talentos inusuales. Lo que lo empeoraba eran las pruebas genéticas. Cada voluntario tenía que proporcionar muestras de sangre para lo que los alienígenas llamaban detección de compatibilidad. Chun había visto suficiente biología como para saber que estaban haciendo mucho más que buscar enfermedades. Intentó compartir sus preocupaciones con el actual secretario general, pero descubrió que su acceso a los funcionarios de alto nivel había sido restringido. Cuando solicitó una reunión, le dijeron que su experiencia ya no era necesaria para las decisiones políticas. Mientras tanto, el capitán James Torres lidiaba con sus propias crecientes sospechas. La plataforma de defensa orbital le daba una vista clara de las naves que llegaban y salían de la Tierra. Las naves que llegaban para recoger a los voluntarios de la integración no eran las elegantes naves diplomáticas que los humanos estaban acostumbrados a ver. Eran enormes cargueros con áreas de contención que parecían más prisiones que camarotes de pasajeros. Algo no está bien con estos transportes, le dijo a su segunda al mando, la comandante Lisa Park, mientras observaban partir otra nave con 500 voluntarios humanos a bordo. ¿A qué se refiere, señor?, preguntó Park, aunque su propia expresión mostraba preocupación. Mira el diseño. Esos no son compartimentos de pasajeros. Son bodegas de carga. ¿Y notaste los sistemas de seguridad? ¿Por qué un transporte necesitaría armas que pueden incapacitar a sus propios pasajeros? Park había notado las mismas cosas, pero había tenido miedo de expresar sus preocupaciones. Quizás es solo tecnología alienígena que no entendemos. Torres negó con la cabeza. He estado estudiando su tecnología durante 25 años. Conozco la diferencia entre seguridad de pasajeros y contención de prisioneros. Había estado trabajando en secreto durante años, utilizando los antiguos contactos de su padre para construir una red de humanos preocupados en las comunidades militares y científicas. Se llamaban a sí mismos la Iniciativa de Defensa de la Tierra, aunque tenían cuidado de no reunirse nunca en grandes grupos ni comunicarse a través de canales oficiales. El gran avance provino de una fuente inesperada. La doctora Chun estaba trabajando hasta tarde en su laboratorio cuando su computadora recibió un mensaje encriptado de un remitente desconocido. El archivo contenía lo que parecían ser especificaciones técnicas alienígenas, pero el idioma no era familiar. Chun pasó semanas tratando de decodificar la información utilizando todos los programas lingüísticos a los que podía acceder. Finalmente, se dio cuenta de que no estaba escrito en ningún idioma del Consejo que conociera. Era de una de las especies desaparecidas que había investigado años atrás. El mensaje era una advertencia enviada por alguien que se hacía llamar el último Curie. Contenía detalles horripilantes sobre lo que realmente les había sucedido a las civilizaciones desaparecidas. El Consejo Galáctico no eran exploradores pacíficos. Eran parásitos que se alimentaban de otras especies. No literalmente, sino de una manera que era casi peor. Carecían de la creatividad y la innovación que poseían las especies jóvenes. Su tecnología se había estancado miles de años atrás, y solo podían avanzar robando ideas y conocimientos de otros. Su método era siempre el mismo. Contactarían a una especie joven y prometedora y ofrecerían amistad y protección. Estudiarían a la nueva especie cuidadosamente, aprendiendo sus fortalezas y capacidades. Luego, comenzarían la cosecha. Los individuos mejores y más brillantes serían tomados primero, supuestamente para educación e integración. En realidad, eran esclavizados en los mundos del Consejo, obligados a trabajar en laboratorios y fábricas. Su creatividad y conocimiento eran extraídos hasta que no les quedaba nada que dar. Una vez que los individuos valiosos eran eliminados, el Consejo encontraría excusas para llevarse a más. Eventualmente, toda la especie sería reubicada en varios mundos del Consejo, desmembrada y dispersada para que nunca pudieran unirse o resistir. Finalmente,
Su mundo natal sería explotado hasta agotar sus recursos antes de ser abandonado. Se permitiría que la especie se extinguiera lentamente en cautiverio, su material genético preservado en las bases de datos del Consejo para futuros estudios. Chun imprimió el mensaje y destruyó todos los rastros electrónicos del mismo. Tenía que hacer llegar esta información al capitán Torres, pero sabía que sus comunicaciones estaban monitoreadas. Tendría que correr un riesgo terrible. Al día siguiente, solicitó un recorrido por la plataforma de defensa orbital para su investigación. Era inusual, pero no imposible para alguien de su estatus. Torres condujo personalmente el recorrido, manteniendo su expresión neutral, aunque estaba sorprendido de verla. Mientras caminaban por la cubierta de observación, Chun fingió tropezar. Cuando Torres la ayudó a levantarse, deslizó el mensaje impreso en el bolsillo de su chaqueta. «Gracias, capitán», dijo lo suficientemente alto para que los alienígenas que los observaban pudieran oír. La gravedad artificial requiere algo de tiempo para acostumbrarse. Esa noche, Torres leyó el mensaje en sus aposentos privados, el único lugar en la estación que no estaba bajo vigilancia directa. Las palabras confirmaron sus peores temores y explicaron todo lo que había observado a lo largo de los años. El programa de integración no era una oportunidad. Era el comienzo de la destrucción de la humanidad. Torres comenzó a activar inmediatamente la antigua red de su padre. Usando mensajes codificados y reuniones secretas, la noticia se extendió a humanos de confianza en posiciones clave de todo el mundo. Científicos, oficiales militares, ingenieros y funcionarios gubernamentales que habían estado silenciosamente preocupados por las actividades alienígenas. Mientras tanto, Elena Vázquez y cientos de otros voluntarios ya habían partido hacia los mundos del Consejo. Viajaban en las bodegas de carga de naves alienígenas, diciéndoles que el alojamiento era necesario debido a las diferencias en la biología alienígena y humana. La mayoría aceptó esta explicación sin cuestionar, demasiado emocionados por su destino como para preocuparse por el viaje. La nave en la que iba Elena tardó 2 semanas en llegar a su destino. Durante el viaje, los pasajeros humanos fueron mantenidos en compartimentos separados y tuvieron poca interacción con la tripulación alienígena. Se les alimentaba regularmente y se les daba atención médica básica, pero Elena notó que la comida contenía drogas que hacían que todos estuvieran somnolientos y dóciles. Cuando finalmente llegaron a lo que los alienígenas llamaban Estación de Investigación Gamma, la emoción de Elena se convirtió rápidamente en horror. La instalación no se parecía en nada al avanzado centro de investigación que le habían prometido. Era un enorme complejo industrial con guardias armados y barreras de seguridad por todas partes. Los humanos fueron procesados como carga, se les asignaron números en lugar de nombres y fueron alojados en pequeñas celdas. Elena se encontró en un laboratorio donde la obligaron a trabajar en diseños de armas usando su conocimiento de física cuántica. Cuando hacía preguntas o protestaba, era castigada con descargas eléctricas o inyecciones de drogas que nublaban su mente durante días. No estaba sola. La estación de investigación albergaba a miles de humanos de grupos de integración anteriores, junto con miembros de otras especies que no reconocía. Todos ellos eran prisioneros, su creatividad y conocimiento siendo exprimidos de ellos como el jugo de una fruta. De vuelta en la Tierra, el programa de integración continuaba expandiéndose. Los alienígenas anunciaron que los primeros grupos habían tenido tanto éxito que estaban aumentando las cuotas de selección. En lugar de cientos de voluntarios por mes, ahora tomarían miles. Chun y Torres trabajaron frenéticamente para exponer la verdad, pero descubrieron que la mayor parte del liderazgo de la Tierra había sido comprometido. Muchos funcionarios de alto rango habían sido reemplazados por humanos que habían sido condicionados para servir a los intereses del Consejo. Otros simplemente estaban demasiado interesados en los beneficios de la tecnología alienígena como para escuchar advertencias. Los alienígenas habían sido muy listos. Habían pasado 25 años haciendo que la humanidad dependiera de su tecnología y estuviera agradecida por su protección. La mayoría de los humanos no podía imaginar que sus benefactores fueran en realidad sus enemigos. Pero algunos humanos comenzaban a notar cambios inquietantes. Las familias cuyos seres queridos se habían ofrecido como voluntarios para la integración recibían mensajes diciendo que sus parientes estaban bien,
pero los mensajes eran genéricos y no contenían detalles personales que solo el remitente conocería. Comenzaron a filtrarse informes de los mundos del Consejo a través de canales no oficiales. Comerciantes y diplomáticos hablaban en voz baja de haber visto a humanos en campos de trabajo, con aspecto cansado y asustado. La respuesta oficial era que se trataba de criminales o descontentos que habían violado la ley del Consejo, pero los números parecían demasiado altos. Torres usó su posición para comenzar a documentar en secreto cada nave que llegaba y salía de la Tierra. Rastreó qué humanos se iban y notó que ninguno regresaba jamás, a pesar de las promesas de que la integración era una asignación temporal. También comenzó a notar una mayor vigilancia alienígena de la población de la Tierra. Se estaban instalando dispositivos de monitoreo en todas las principales ciudades, supuestamente con fines de seguridad. Las bases de datos genéticas se estaban expandiendo bajo el pretexto de la investigación médica. El Consejo se estaba preparando para algo más grande que el programa de integración. Se estaban preparando para una cosecha completa. La advertencia provino de una fuente inesperada. Una nave alienígena dañada se estrelló en el Océano Pacífico, lejos de cualquier ruta de navegación. El accidente fue encubierto por las autoridades del Consejo, pero Torres tenía contactos en la operación de recuperación. El piloto de la nave era un ser reptiliano de una especie que Torres nunca había visto antes. Con su último aliento, el alienígena reveló la verdad que la investigación de Chun solo había insinuado. El Consejo Galáctico eran traficantes de esclavos a una escala masiva. Habían destruido docenas de civilizaciones, siempre usando los mismos métodos. La Tierra era solo su último objetivo, y el programa de integración era el principio del fin para la humanidad. Su especie tiene algo especial, jadeó el alienígena moribundo. Más creativos que cualquiera que hayamos visto. Planean usarlos hasta que no quede nada. Deténganlos antes de que sea demasiado tarde. Torres se paró sobre el cuerpo del alienígena, sintiendo el peso de la responsabilidad posarse sobre sus hombros. La humanidad había sido traicionada por seres en los que confiaban como amigos. Los sueños de unirse a una civilización galáctica se habían convertido en una pesadilla de esclavitud y extinción. Pero Torres era hijo de su padre, y el almirante Marcus Torres no lo había criado para rendirse ante probabilidades imposibles. Si los alienígenas querían una pelea, la humanidad les daría una que nunca olvidarían. La guerra por la supervivencia de la Tierra estaba a punto de comenzar. La reunión secreta tuvo lugar en un túnel de metro abandonado bajo la ciudad de Nueva York. El capitán James Torres se paró ante 30 personas, cada una cuidadosamente elegida por sus habilidades y su lealtad a la humanidad. Eran científicos, ingenieros, oficiales militares y civiles que habían visto a través de las mentiras del Consejo. La doctora Sarah Chun estaba sentada en su silla de ruedas cerca del frente, su rostro anciano sombrío pero decidido. A sus 78 años, era demasiado mayor para la acción directa, pero su conocimiento de la tecnología y biología alienígena la hacían invaluable para la resistencia. El Bort moribundo nos dijo la verdad, dijo Torres, su voz resonando en el túnel de hormigón. El programa de integración no es educación. Es esclavitud. Nuestra gente está siendo trabajada hasta la muerte en fábricas y laboratorios alienígenas por toda la galaxia. La comandante Lisa Park estaba a su lado, sosteniendo una tableta con comunicaciones alienígenas interceptadas. Hemos confirmado que más de 50.000 humanos han sido tomados en los últimos 2 años. Y la tasa está aumentando. La inteligencia sugiere que planean comenzar reubicaciones masivas dentro de 6 meses. Una mujer en la parte de atrás levantó la mano. Era la doctora María Santos, una física nuclear cuya hija se había ofrecido como voluntaria para la integración hacía 8 meses. ¿Qué podemos hacer? Su tecnología está siglos por delante de la nuestra. Renunciamos a nuestras armas. No tenemos naves que puedan llegar a las estrellas. Torres sonrió sombríamente. Nos hemos estado preparando para este día más tiempo de lo que creen. Mi padre comenzó a planificar para el peor de los casos hace 25 años. Puede que no tengamos su tecnología avanzada, pero tenemos algo que ellos no entienden. ¿Qué es eso?, preguntó el profesor San,
un anciano ingeniero chino que había estado estudiando en secreto la tecnología alienígena durante décadas. La terquedad humana, respondió Torres. Y la creatividad humana. Los alienígenas han estado usando las mismas tácticas durante miles de años porque funcionaban. Nunca se han enfrentado a una especie que se negara a seguir sus reglas. Durante las siguientes semanas, el Frente de Liberación Terrano comenzó a organizarse usando mensajes codificados ocultos en comunicaciones normales. Se pusieron en contacto con humanos simpatizantes de todo el mundo. La red creció lenta pero constantemente. En talleres ocultos bajo las ciudades y en áreas silvestres remotas, los ingenieros humanos comenzaron a construir armas y equipos utilizando tecnología alienígena robada. No podían igualar a las naves del Consejo en combate directo, pero podían crear herramientas para la guerra de guerrillas. El ingeniero Marcus Wong trabajaba en un pozo minero reconvertido en Montana, desmontando cuidadosamente dispositivos alienígenas para entender cómo funcionaban. Su equipo había creado armas de mano que podían desactivar la electrónica alienígena y vehículos que podían moverse sin ser detectados por los sensores del Consejo. La clave no es luchar contra ellos directamente, explicó Wong a su equipo mientras ensamblaban su última creación. Usamos su propia tecnología en su contra. Cada dispositivo alienígena tiene debilidades porque son demasiado confiados. Nunca esperaron que nadie hiciera ingeniería inversa a su equipo. Mientras tanto, Chun coordinaba la recopilación de inteligencia desde su apartamento en Ginebra. Usando su acceso a las bases de datos del Consejo y las comunicaciones de otras especies esclavizadas en toda la galaxia, lentamente construyó una imagen del enemigo al que se enfrentaban. El Consejo Galáctico controlaba más de 400 sistemas estelares y había esclavizado a más de 60 especies diferentes. Su ejército era vasto pero disperso por la galaxia. Lo más importante es que nunca se habían enfrentado a una resistencia coordinada de múltiples especies a la vez. He estado en contacto con supervivientes de los Kuri y otros pueblos esclavizados, informó Chun durante una de sus videoconferencias encriptadas. Tienen sus propios movimientos de resistencia, pero han estado luchando solos. Si podemos coordinar nuestros esfuerzos, podríamos tener una oportunidad. La primera operación importante de la resistencia fue una misión de rescate. Elena Vázquez había logrado pasar de contrabando un mensaje desde la estación de investigación Gamma, oculto en lo que parecían ser transmisiones de datos de rutina. Proporcionó la ubicación de la instalación y detalles sobre sus defensas. Torres reunió un equipo de 20 voluntarios para la misión. Usarían una nave de transporte alienígena capturada que los ingenieros de Wong habían modificado con tecnología humana. El plan era simple pero peligroso: infiltrarse en la estación, rescatar a tantos humanos como fuera posible y recopilar inteligencia sobre las operaciones del Consejo. El teniente Jake Morrison pilotó la nave modificada a través del hiperespacio, siguiendo rutas proporcionadas por refugiados alienígenas con los que Chun había contactado. El viaje duró 5 días y cada momento esperaban ser detectados por las patrullas del Consejo. La estación de investigación Gamma orbitaba un planeta muerto en un sistema lejos de cualquier mundo habitado. La instalación era masiva, diseñada para albergar a miles de prisioneros. Guardias alienígenas armados patrullaban el exterior y matrices de sensores monitoreaban todas las aproximaciones. Recuerden, no estamos aquí para luchar contra todo su ejército, dijo Torres a su equipo mientras se preparaban para la misión. Entramos, sacamos a nuestra gente y nos vamos. No podemos salvar a todos hoy, pero podemos demostrar que los humanos no se someterán a la esclavitud en silencio. El ataque comenzó con el nuevo invento de Wong: granadas de pulso electromagnético que podían desactivar la tecnología alienígena sin dañar a los seres vivos. El equipo de rescate se infiltró en la estación a través de conductos de mantenimiento, usando su menor tamaño para moverse por áreas a las que los alienígenas no podían acceder. Elena estaba en la sección de laboratorio C cuando las luces se apagaron. Por un momento, pensó que era otra falla del sistema. Luego escuchó explosiones en la distancia y voces humanas gritando en inglés. A cualquiera que pueda oír esto, habla el Frente de Liberación Terrano. La voz de Torres resonó a través de los altavoces de emergencia de la estación. Estamos aquí para llevarlos a casa. Muévanse hacia la bahía principal de transporte.
Eviten a los guardias alienígenas. Elena sintió que su corazón daba un vuelco de esperanza por primera vez en meses. Casi se había rendido, creyendo que nadie en la Tierra sabía lo que les estaba sucediendo. Reunió a los otros humanos en su sección y comenzó a moverse hacia la bahía de transporte. El rescate fue caótico, pero exitoso. El equipo de la Resistencia logró evacuar a más de 300 humanos y 2 docenas de alienígenas de otras especies esclavizadas. También recuperaron datos informáticos que proporcionaron inteligencia valiosa sobre las operaciones del Consejo. Pero la misión tuvo un costo. 5 combatientes de la Resistencia murieron en la lucha, y los alienígenas ahora sabían que la humanidad se estaba organizando en su contra. La respuesta del Consejo fue rápida y brutal. El embajador Ketver apareció en todas las pantallas de televisión de la Tierra al día siguiente. Su habitual sonrisa diplomática fue reemplazada por una ira fría. Ha llegado a nuestra atención que ciertos elementos criminales entre la población humana han atacado una instalación de investigación pacífica. Esta acción terrorista resultó en la muerte de inocentes ciudadanos del Consejo y el robo de valiosos datos científicos. Torres vio la transmisión desde un búnker oculto bajo las montañas rocosas. Las palabras del alienígena hicieron que le hirviera la sangre, pero se obligó a mantener la calma. Esta era exactamente la respuesta que habían esperado. Con efecto inmediato, todos los viajes espaciales humanos quedan suspendidos a la espera de una investigación completa, continuó Ketver. Se aumentarán las medidas de seguridad para proteger tanto a los ciudadanos humanos como a los alienígenas de más violencia. Los perpetradores de este ataque serán encontrados y llevados ante la justicia. En cuestión de horas, las naves del Consejo comenzaron a desplegarse por todo el sistema solar de la Tierra. Las plataformas orbitales que se habían presentado como medidas de protección revelaron de repente su verdadero propósito como estaciones de control. Los alienígenas bloquearon todo el tráfico espacial y comenzaron a escanear el planeta en busca de signos de actividad de la Resistencia. La represión afectó a más que solo a la Resistencia. Las actividades humanas normales fueron severamente restringidas. Viajar entre países requería permisos especiales. Las redes de comunicación eran monitoreadas más de cerca que nunca. Muchos humanos comenzaron a darse cuenta de que sus protectores alienígenas eran en realidad sus carceleros. La doctora Santos se encontró bajo investigación después de que su nombre apareciera en una lista de personas que habían hecho preguntas sospechosas sobre el programa de integración. Fue interrogada durante horas sobre la desaparición de su hija y sus propias actividades. Estamos preocupados por su estado emocional, le dijo el interrogador Kev con una voz diseñada para sonar comprensiva. Perder a un miembro de la familia por los peligros de los viajes espaciales puede causar un comportamiento irracional. Quizás se beneficiaría de un tratamiento psiquiátrico. Santos sabía que tratamiento psiquiátrico era el código del Consejo para drogas de control mental que la harían dócil y obediente. Logró convencerlos de que su dolor era normal y que no representaba ninguna amenaza. Pero la experiencia le mostró lo rápido que los alienígenas podían actuar contra cualquiera que consideraran peligroso. La Resistencia se adaptó a las nuevas medidas de seguridad. Yendo más a la clandestinidad, trasladaron sus operaciones a lugares remotos y utilizaron tecnología construida por humanos que los alienígenas no podían detectar fácilmente. La comunicación se volvió más difícil, pero su determinación se hizo más fuerte. Elena Vázquez demostró ser una valiosa fuente de inteligencia. Durante sus meses en cautiverio, había memorizado detalles sobre la tecnología y los métodos del Consejo. Trabajó con los equipos de ingeniería de Wong para desarrollar nuevas armas y sistemas defensivos. Los alienígenas no son tan avanzados como pretenden ser, explicó durante una sesión informativa en una instalación oculta bajo el desierto de Nevada. Gran parte de su tecnología es robada de otras especies. No entienden cómo funciona, solo cómo usarla. Eso nos da oportunidades para explotar debilidades que ni siquiera saben que existen. Uno de los descubrimientos más importantes de Elena fue la ubicación de Nexus Prime, el mundo artificial donde el liderazgo del Consejo coordinaba sus operaciones a nivel galáctico. Estaba fuertemente defendido, pero también contenía registros detallados de todos sus crímenes a lo largo de los siglos. Si pudiéramos llegar a Nexus Prime y exponer sus crímenes a la galaxia,
Podríamos ser capaces de poner a otras especies en su contra, sugirió Chun durante una de sus reuniones de estrategia. Muchas civilizaciones en el espacio del Consejo son probablemente víctimas como nosotros. Pero llegar a Nexus Prime requeriría naves capaces de cruzar miles de años luz sin ser detectadas. La Resistencia había capturado varias naves alienígenas, pero eran pequeñas naves de transporte, no naves de guerra capaces de desafiar las defensas del Consejo. Eso cambió cuando la comandante Park hizo contacto con la Resistencia Curie. Los supervivientes de esa especie esclavizada se habían estado escondiendo en cinturones de asteroides y sistemas muertos durante siglos, construyendo lentamente una flota secreta propia. Tenemos 40 naves capaces de viajar interestelarmente, comunicó el líder Curie, que se hacía llamar almirante Stonewalker, a través de canales encriptados. No son grandes, pero son rápidas e invisibles para los sensores del Consejo. Si su especie puede proporcionar guerreros y armas, nosotros podemos proporcionar el transporte. La alianza entre los combatientes de la resistencia humana y Curie marcó un punto de inflexión en el conflicto. Otras especies esclavizadas comenzaron a hacer contacto, ofreciendo sus propios recursos y conocimientos. El Consejo había creado su propia peor pesadilla, una rebelión coordinada que abarcaba múltiples sistemas estelares. Torres se encontró ascendido de capitán a almirante de una flota que existía solo en astilleros ocultos y bases secretas. Ingenieros humanos trabajaban junto a refugiados alienígenas para construir armas que combinaban lo mejor de múltiples tecnologías. Ya no luchamos solo por la Tierra, dijo Torres a sus oficiales durante una sesión de planificación. Luchamos por cada especie que el Consejo ha esclavizado. Luchamos por el principio de que la inteligencia y la creatividad no pueden ser propiedad de nadie. La Resistencia comenzó a lanzar ataques de tipo golpea y corre contra las instalaciones del Consejo en todo el espacio humano. Destruyeron naves de transporte de esclavos, liberaron instalaciones penitenciarias y recopilaron inteligencia sobre las operaciones enemigas. Cada misión exitosa atrajo a más humanos y alienígenas a su causa. Pero el Consejo no se quedó pasivo. Aumentaron sus medidas de seguridad y comenzaron a implementar la fase final de su plan para la humanidad. En lugar de una integración gradual, anunciaron reubicaciones obligatorias de ciudades enteras. Para la seguridad de todos los ciudadanos durante estos tiempos difíciles, estamos estableciendo comunidades protegidas en los mundos del Consejo, anunció Ketver. Todos los residentes de las áreas designadas serán transportados a instalaciones seguras donde estarán a salvo de actividades terroristas. Torres se dio cuenta de que se les estaba acabando el tiempo. Los alienígenas se preparaban para llevarse a toda la población de la Tierra antes de que la Resistencia pudiera hacerse lo suficientemente fuerte como para detenerlos. La batalla final por la supervivencia de la humanidad estaba a punto de comenzar. De pie en el centro de mando de su base oculta, rodeado de humanos y alienígenas trabajando juntos contra su enemigo común, Torres sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Millones de vidas dependían de las decisiones que tomara en los próximos días. Pero también sintió algo más. Esperanza. La Resistencia había crecido de un puñado de individuos sospechosos a una rebelión a nivel galáctico. Habían demostrado que el Consejo no era invencible, que su antiguo sistema de explotación podía ser desafiado. Las estrellas que una vez parecieron tan lejanas ahora ardían con la promesa de libertad. La humanidad no se sometería a la esclavitud en silencio. Lucharían con cada arma que pudieran construir, cada aliado que pudieran encontrar y cada gramo de terca determinación que los hacía humanos. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde que llegaron los alienígenas, Torres creía que podían ganar. Habían pasado 5 años desde la primera misión de rescate en la estación de investigación Gamma. El pequeño movimiento de resistencia se había convertido en algo que el Consejo Galáctico nunca había visto antes. Una rebelión coordinada que abarcaba docenas de sistemas estelares. El almirante James Torres estaba en el puente del desafío, una enorme nave de guerra construida en secreto usando una combinación de ingeniería humana y tecnología robada de una docena de especies esclavizadas. La nave estaba oculta en un campo de asteroides cerca del borde del espacio humano, junto con otras 3000 naves que componían la flota sombra. Estas no eran las elegantes y uniformes naves del Consejo.
Cada una era diferente, construida por gente desesperada usando cualquier material que pudieran encontrar, pero juntas representaban la fuerza militar más grande jamás reunida por especies esclavizadas. La doctora Sarah Chun, ahora de 83 años, trabajaba desde su puesto de mando en el centro de inteligencia de la nave. Su cuerpo era frágil, pero su mente permanecía aguda mientras se coordinaba con las células de resistencia de toda la galaxia. La anciana, que una vez había estudiado biología alienígena en laboratorios pacíficos, se había convertido en la maestra estratega de la rebelión. Almirante, tenemos confirmación de todos los sectores, informó la comandante Lisa Park desde su puesto. Nuestros aliados están en posición. La flota Curie está lista en las coordenadas 77 Alfa. Los supervivientes Trex tienen sus naves posicionadas cerca de las líneas de suministro del Consejo. Incluso la resistencia Bort ha aceptado unirse al ataque. Torres asintió sombríamente. La operación Apagón había tardado 2 años en planificarse y coordinarse. Sería la acción militar más grande en la historia galáctica y posiblemente la última oportunidad para salvar no solo a la humanidad, sino a todas las especies bajo el control del Consejo. En el planeta de abajo, millones de humanos estaban siendo cargados en naves de transporte para lo que los alienígenas llamaban reubicación de emergencia. El Consejo finalmente había abandonado su pretensión de integración pacífica. Se estaban llevando a toda la población de la Tierra a campos de esclavos por toda la galaxia. Elena Vázquez, ahora coronel en la Resistencia, comandaba un equipo de asalto a bordo del crucero modificado Filo de la Libertad. Observaba a través de los sensores de la nave cómo los transportes del Consejo despegaban de la superficie de la Tierra, llevando a miles de sus compatriotas a la esclavitud. Me enferma ver esto, le dijo a su segundo al mando, el capitán Mike Chun, nieto de Sarah, que se había unido a la Resistencia después de que su universidad fuera reubicada por las fuerzas del Consejo. Por eso estamos aquí, respondió Mike, revisando sus sistemas de armas. Para asegurarnos de que esto nunca le vuelva a pasar a otra especie. La flota Sombra había sido construida usando tácticas que el Consejo no podía entender. En lugar de astilleros masivos que podían ser detectados y destruidos, los humanos habían construido sus naves en lugares secretos por todo el sistema solar. Las estaciones mineras de asteroides se habían convertido en fábricas de armas. Las bases lunares se habían convertido en instalaciones de ensamblaje de naves. Incluso los escombros orbitales alrededor de la Tierra habían sido recolectados y convertidos en materias primas. Cada nave en la flota incorporaba lecciones aprendidas de 5 años de guerra de guerrillas. Usaban tecnología de sigilo obtenida por ingeniería inversa de exploradores del Consejo capturados. Sus armas combinaban la creatividad humana con fuentes de energía alienígenas. Lo más importante, estaban diseñadas para trabajar juntas de maneras que las naves del Consejo nunca podrían. El ingeniero Marcus Wong, ahora el oficial jefe de tecnología de la flota, había pasado años estudiando las debilidades del Consejo. Sus equipos habían descubierto que las naves alienígenas dependían en gran medida de sistemas de control centralizados. Si esos sistemas eran interrumpidos, flotas enteras podían quedar paralizadas. Recuerden, nuestro objetivo no es solo ganar batallas, explicó Wong a los comandantes de la flota durante su sesión informativa final. Necesitamos demostrarle a la galaxia que el Consejo puede ser derrotado. Cada mundo que vea nuestras naves sabrá que la resistencia es posible. El ataque comenzó exactamente a las 12 horas, tiempo estándar galáctico. En 50 sistemas estelares, las flotas de la Resistencia emergieron de sus escondites para atacar las instalaciones del Consejo. Los alienígenas, que no se habían enfrentado a una oposición militar seria en más de 1000 años, fueron tomados completamente por sorpresa. En la base naval del Consejo que orbitaba Kepler 442, el almirante Stmer estaba revisando informes de patrulla de rutina cuando sus sensores detectaron lecturas imposibles. Cientos de naves desconocidas se acercaban desde múltiples direcciones, moviéndose más rápido que cualquier cosa en su base de datos. ¿Cómo se acercaron tanto sin ser detectados? Le exigió a su oficial de sensores. Desconocido, señor, respondió el Kef, sus pequeñas manos temblando mientras manejaba sus controles.
Están usando algún tipo de tecnología de sigilo que nunca hemos encontrado. Antes de que Stmer pudiera responder, la primera oleada de naves humanas abrió fuego. Sus armas eran rudimentarias para los estándares del Consejo, pero habían sido diseñadas específicamente para explotar las debilidades alienígenas. Ojivas de pulso electromagnético desactivaron los sistemas defensivos de la base. Programas de virus infectaron las redes informáticas del Consejo. Proyectiles cinéticos, moviéndose a velocidades increíbles, perforaban escudos diseñados para detener armas de energía. Escenas similares se desarrollaron por toda la galaxia. En la estación Nexus, un importante astillero del Consejo, bombarderos Curie se materializaron desde el hiperespacio y comenzaron la destrucción sistemática de las instalaciones. Los alienígenas se habían vuelto complacientes después de siglos de victorias fáciles. Sus defensas estaban diseñadas para intimidar a especies primitivas, no para luchar contra enemigos decididos que entendían su tecnología. Torres observaba los informes que llegaban a su centro de mando. Cada ataque exitoso se marcaba en el mapa galáctico, mostrando una creciente red de actividad de la resistencia. Pero sabía que la verdadera prueba estaba por llegar. Almirante, tenemos una transmisión de Nexus Prime, informó Park. Son los propios miembros del Alto Consejo. La pantalla principal cobró vida, mostrando a los 12 líderes del Consejo Galáctico en su ornamentada cámara. Ketver estaba en el centro, su habitual compostura diplomática reemplazada por una ira apenas controlada. Almirante Torres, dijo el alienígena, su voz musical ahora dura y amenazante. Ha cometido un grave error. Sus acciones terroristas han resultado en la muerte de miles de inocentes ciudadanos del Consejo. Ríndase inmediatamente y quizás mostremos piedad a su gente superviviente. Torres dio un paso adelante, su rostro curtido no mostraba miedo. Detrás de él, la tripulación del puente, compuesta por humanos y alienígenas de una docena de especies, trabajaba junta con tranquila eficiencia. Embajador Ketver, respondió Torres, su voz viajando a través del espacio hasta el mundo artificial que controlaba el Imperio Galáctico. Habla de muertes inocentes, pero hemos visto sus campos de prisioneros. Hemos rescatado a sus esclavos. Sabemos lo que realmente son. Somos los gobernantes legítimos de esta galaxia, gruñó Ketver, abandonando por completo su máscara diplomática. Especies jóvenes como la suya existen para servir a sus superiores. No pueden comprender las complejas responsabilidades del liderazgo galáctico. Entiendo una cosa perfectamente, dijo Torres. Son parásitos que roban la creatividad y el trabajo de otros porque no tienen ninguno propio. Hoy eso termina. La transmisión se cortó cuando Ketver se dio cuenta de que había revelado demasiado. Pero era demasiado tarde. La conversación había sido transmitida a través de todas las redes de comunicación del Consejo, llegando a miles de millones de seres esclavizados que finalmente escucharon la verdad dicha abiertamente. La respuesta del Consejo fue rápida y viciosa. Sus principales flotas de batalla se retiraron de las regiones fronterizas para lidiar con la rebelión y comenzaron a converger en bastiones clave de la resistencia. Eran las naves que habían conquistado cientos de mundos, comandadas por alienígenas que nunca habían conocido la derrota. Pero la resistencia había planeado para esto. En lugar de enfrentarse a las flotas del Consejo en una batalla directa, se dispersaron en miles de pequeños grupos. Tácticas de golpea y corre reemplazaron las grandes batallas. Los convoys de suministros desaparecían en el hiperespacio. Los relés de comunicación quedaban en silencio. Lenta y sistemáticamente, la rebelión comenzó a desmantelar la infraestructura que mantenía unido al imperio del Consejo. Helena lideró una de las incursiones más audaces, atacando un centro de inteligencia del Consejo que monitoreaba las actividades de la resistencia. Su equipo usó códigos alienígenas capturados para infiltrarse en la instalación y luego subió un virus que se propagó por toda la red de espionaje del Consejo. La información es poder, le dijo a su equipo mientras veían cómo los sistemas de seguridad del Consejo colapsaban en 3 sectores. Cada byte de datos que les negamos nos hace más fuertes. El impacto psicológico fue enorme. Las especies del Consejo que nunca habían cuestionado su dominio de repente se encontraron incapaces de comunicarse con sus comandantes o rastrear a sus enemigos.
El pánico se extendió por sus filas mientras nave tras nave desaparecía sin dejar rastro. La doctora Chun coordinaba la guerra de información desde su puesto a bordo del Desafío. Usando sus décadas de experiencia estudiando la psicología alienígena, elaboró mensajes de propaganda que enfrentaron a las especies del Consejo entre sí. Los sitianos se están quedando con los mejores mundos de esclavos para ellos, sugería un mensaje. Los Kef están saboteando las operaciones militares de los Bort, afirmaba otro. Pronto, los comandantes del Consejo pasaban tanto tiempo vigilando a sus aliados como a sus enemigos. Pero el mayor éxito de la rebelión aún estaba por llegar. Usando la inteligencia recopilada durante años de operaciones secretas, Torres había identificado la ubicación de Nexus Prime, el mundo artificial que servía como capital y comando central del Consejo. La masiva construcción orbitaba una estrella moribunda en el núcleo galáctico, protegida por sistemas defensivos que nunca habían sido probados en un combate real. Fue aquí donde las 12 especies gobernantes del Consejo habían tomado sus decisiones durante más de un milenio. Fue aquí donde se almacenaban los registros de sus crímenes. Y fue aquí donde Torres planeaba poner fin a su reinado para siempre. Almirante, los sensores de largo alcance muestran que la flota principal del Consejo se mueve para interceptarnos, informó Park mientras la flota sombra se acercaba al núcleo galáctico. Más de 2000 naves, incluyendo sus naves de asalto planetario. Torres estudió la pantalla táctica. El Consejo finalmente se había dado cuenta de que Nexus Prime era el objetivo y había despojado las defensas de toda la galaxia para proteger su capital. Sería la batalla espacial más grande de la historia galáctica. Señala a todas las naves, ordenó Torres. Ejecuten la formación Gamma 7. Vamos a mostrarles lo que sucede cuando los depredadores se convierten en presas. La flota sombra se transformó mientras sus órdenes se extendían por la red de comunicaciones. 3000 naves se organizaron en una formación que parecía caótica para los observadores alienígenas, pero que tenía perfecto sentido para los humanos que entendían las tácticas de caza en manada. La flota del Consejo se movió para encontrarlos en una formación de batalla tradicional. Enormes acorazados en el centro, rodeados de cruceros y destructores en precisos patrones geométricos. Era una vista impresionante que había intimidado a innumerables enemigos a lo largo de los siglos. Pero a medida que las flotas se acercaban al rango de armas, algo imposible sucedió. La flota sombra simplemente se desvaneció. Sistemas de sigilo avanzados, alimentados por reactores de fusión robados de una docena de especies diferentes, hicieron que las naves humanas fueran invisibles para los sensores del Consejo. Lo que parecían ser 3000 naves eran en realidad 6000, con la mitad de la flota oculta hasta el momento crítico. A todas las naves, habla el almirante Torres. La voz del comandante humano resonó en medio del caos de la batalla. Recuerden por qué luchamos. Recuerden a los esclavos en los campos del Consejo. Recuerden a los niños arrebatados a sus familias. Muéstrenles que la humanidad no perdona y la humanidad no olvida. Las naves ocultas se materializaron en medio de la formación del Consejo, sus armas ya disparando. Las tácticas humanas, perfeccionadas a lo largo de 5 años de lucha desesperada, demostraron ser superiores a las estrategias alienígenas que no habían cambiado en siglos. Los acorazados del Consejo, diseñados para destruir oponentes primitivos con una potencia de fuego abrumadora, se encontraron rodeados por pequeñas y rápidas naves humanas que atacaban como tiburones en un frenesí de alimentación. Los cruceros que habían aterrorizado a innumerables mundos fueron destrozados por armas que no podían rastrear ni entender. Pero la batalla estaba lejos de ser unilateral. Las naves del Consejo eran más grandes y estaban más fuertemente armadas que cualquier cosa que los humanos poseyeran. Por cada nave alienígena destruida, se perdían 2 o 3 naves humanas. El espacio alrededor de Nexus Prime se convirtió en un cementerio de metal retorcido y nubes de gas en expansión. Torres observaba la pantalla táctica mientras su flota luchaba por la supervivencia no solo de la humanidad, sino de todas las especies esclavizadas en la galaxia. Estaban ganando, pero a un costo terrible. Almirante, tenemos un camino despejado hacia Nexus Prime, informó Elena desde su nave. Pero los refuerzos del Consejo están a solo minutos de distancia. Si vamos a hacer esto, tiene que ser ahora.
Torres miró a su alrededor en el puente, viendo la determinación en cada rostro. Oficiales humanos, Curie, Trex y Bort trabajaban codo con codo, unidos por su odio a la opresión y su esperanza de libertad. Todas las naves, formación de asalto final, ordenó. Objetivo, Nexus Prime. Hoy ponemos fin a 1000 años de esclavitud. Las naves restantes de la flota sombra giraron hacia el mundo artificial que había engendrado tanto sufrimiento. Detrás de ellos, el espacio alrededor de la estrella moribunda estaba lleno de los restos de la batalla más grande de la historia galáctica. Por delante yacía la confrontación final con un imperio construido sobre el sufrimiento de otros. Las estrellas mismas parecían contener la respiración mientras la humanidad se preparaba para enfrentar su prueba definitiva. La batalla de Nexus Prime se prolongó durante 3 días y 3 noches. El mundo artificial que había servido como capital del Consejo durante más de 1000 años ahora estaba rodeado por los restos de la batalla espacial más grande de la historia galáctica. Naves destrozadas flotaban en el espacio como gigantes caídos, sus cascos desgarrados y sus tripulaciones esparcidas por el vacío. El almirante James Torres estaba en el puente del desafío, su uniforme rasgado y su rostro marcado por 3 días sin dormir. A su alrededor, su tripulación trabajaba frenéticamente para coordinar el asalto final al último bastión del Consejo. Habían pagado un precio terrible para llegar a este momento. De las 3000 naves que habían comenzado la batalla, quedaban menos de 800. Pero habían ganado. La poderosa flota del Consejo, que había aterrorizado a la galaxia durante siglos, yacía en ruinas a su alrededor. Y ahora, finalmente, el propio Nexus Prime se encontraba indefenso ante la furia combinada de todas las especies que el Consejo había esclavizado. La doctora Sarah Chun, ahora con 83 años y confinada a una silla médica, observaba las pantallas tácticas desde su puesto en el centro de inteligencia. Sus ojos ancianos ardían con determinación mientras coordinaba la fase final de su plan. Durante 50 años, había visto al Consejo destruir vidas humanas. Hoy, eso terminaría. Almirante, estamos recibiendo una transmisión de Nexus Prime, informó la comandante Lisa Park. Es de la propia Cámara del Alto Consejo. La pantalla principal cobró vida, mostrando a los 12 gobernantes del Consejo Galáctico en su ornamentada sala de reuniones. Pero estos no eran los líderes confiados que una vez habían comandado un imperio. Parecían asustados, sus rasgos alienígenas mostrando emociones que Torres nunca había visto antes. Ketver estaba en el centro, su piel azul verdosa pálida por el shock. Detrás de él, los otros miembros del Consejo susurraban entre sí en idiomas que Torres no reconocía. Por primera vez en sus largas vidas, estos seres se enfrentaban a la posibilidad de la derrota. Almirante Torres, dijo Ketver, su voz musical ahora temblando de desesperación. Seguramente podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Su especie ha demostrado ser digna de respeto. Estamos preparados para ofrecerles la membresía plena en el Consejo, con todos los derechos y privilegios que eso conlleva. Torres dio un paso adelante. Su rostro curtido no mostraba piedad. ¿Se refiere a la misma membresía que ofrecieron a los Curie antes de esclavizarlos? ¿Los mismos derechos que dieron a los Trex antes de hacerlos trabajar hasta la muerte? Esas fueron circunstancias diferentes, intervino otro miembro del Consejo, un Kef con aspecto de insecto. Hemos aprendido de nuestros errores. La humanidad nos ha mostrado nuevas formas de pensar. Sí, han aprendido, respondió Torres fríamente. Han aprendido que los esclavos pueden contraatacar. Han aprendido que sus víctimas recuerdan sus crímenes. Han aprendido que hay consecuencias para la maldad. Elena Vázquez, ahora al mando de las fuerzas de asalto que se preparaban para abordar Nexus Prime, observaba la conversación desde su nave. Pensó en los meses que había pasado en los campos de trabajo del Consejo, en los humanos que había visto trabajar hasta la muerte, en los niños robados a sus familias. Su mano se apretó sobre su arma mientras se preparaba para liderar el asalto final. Almirante, aquí la coronel Vázquez, informó. Mis equipos están listos para irrumpir en la estación. Hemos localizado el núcleo principal de la computadora donde guardan sus registros. Proceda con la misión, coronel, ordenó Torres.
Pero recuerde, queremos a los líderes del Consejo vivos. La galaxia necesita verlos ser juzgados por sus crímenes. La operación de abordaje comenzó mientras combatientes de la Resistencia, humanos y alienígenas, se lanzaban desde sus naves hacia el masivo mundo artificial. Nexus Prime era más grande que la mayoría de los planetas, una construcción de metal y cristal que había tardado siglos en construirse. Pero a pesar de todo su tamaño y poder, nunca había sido diseñado para resistir un ataque interno. Elena guió a su equipo a través de conductos de mantenimiento y pasillos de servicio, usando las mismas tácticas que les habían servido bien durante 5 años de guerra de guerrillas. Las fuerzas de seguridad del Consejo, diseñadas para intimidar a poblaciones conquistadas, resultaron inútiles contra soldados entrenados en combate real. Mientras tanto, la doctora Chun trabajaba para descifrar los sistemas de seguridad que protegían los archivos más secretos del Consejo. Estas computadoras contenían registros de cada crimen que el Consejo había cometido a lo largo de los siglos. Evidencia que podría liberar a especies esclavizadas por toda la galaxia. Estoy descargando todo, informó a Torres mientras sus dedos volaban sobre su teclado. Registros de población, manifiestos de transporte de esclavos, órdenes de ejecución, experimentos genéticos, todo. Los archivos a los que Chun accedió pintaban un cuadro de maldad que se remontaba a más de un milenio. El Consejo no solo había esclavizado a otras especies, habían realizado horribles experimentos con ellas, las habían usado como sujetos de prueba para armas biológicas e incluso las habían cazado por deporte en mundos especialmente diseñados. Un archivo hizo que la sangre de Chun se helara. Era un plan llamado Solución Final Terra, que detallaba cómo la humanidad sería eliminada una vez que su utilidad terminara. La Tierra sería explotada hasta agotar sus recursos, su atmósfera envenenada y sus humanos restantes cazados como animales. Almirante, necesita ver esto, transmitió Chun, enviando el archivo al puesto de mando de Torres. Torres leyó el documento en silencio, su mandíbula tensándose con cada párrafo. El Consejo no solo había planeado esclavizar a la humanidad. Habían planeado torturarlos, quebrar sus espíritus por completo y luego verlos morir lenta y dolorosamente. Transmita esto a todas las redes de comunicación de la galaxia, ordenó Torres. Que cada especie vea lo que el Consejo realmente piensa de aquellos a quienes dice proteger. A medida que la horrible verdad se extendía por la galaxia, comenzó el asalto final a la Cámara del Consejo. Las fuerzas de Elena se habían abierto paso a través de las defensas de la estación y ahora estaban fuera de la sala fuertemente fortificada donde esperaban los 12 gobernantes. Habla la coronel Vázquez a todas las especies del Consejo, anunció Elena por el sistema de comunicación de la estación. Sus líderes les han mentido durante siglos. No son sus socios. Son sus víctimas. Los archivos que hemos recuperado prueban que los consideran a todos ustedes prescindibles. El impacto psicológico fue inmediato. En todo Nexus Prime, las fuerzas de seguridad del Consejo comenzaron a deponer sus armas. Muchos de ellos provenían de especies a las que se les había dicho que eran socios menores en el Imperio, solo para descubrir que estaban marcados para una eventual eliminación. Dentro de la Cámara del Consejo, los 12 gobernantes discutían entre sí mientras su imperio se desmoronaba a su alrededor. Algunos querían luchar hasta la muerte. Otros propusieron usar su arma definitiva: dispositivos destructores de planetas ocultos en todo su territorio. Si no podemos gobernar la galaxia, entonces nadie lo hará, gruñó el general Borcar, sus rasgos reptilianos retorcidos por la rabia. Activen los destructores estelares. Convertiremos cada mundo rebelde en cenizas. Pero cuando los miembros del Consejo alcanzaron los controles de sus armas del fin del mundo, descubrieron que los sistemas no respondían. El virus informático de la doctora Chun, plantado años antes durante su recopilación de inteligencia, finalmente se había activado. Sus armas están fuera de línea. La voz de Chun resonó en su cámara mientras las fuerzas de la resistencia derribaban las puertas. La misma creatividad que intentaron robarnos ha sido su perdición. Elena lideró el asalto final a la Cámara del Consejo, su arma apuntando a los seres que habían causado tanto sufrimiento. Detrás de ella venían combatientes de la resistencia de una docena de especies,
cada uno representando una civilización que había sido brutalizada por el gobierno del Consejo. Los 12 líderes del Consejo estaban en el centro de su cámara, rodeados de soldados cuyas familias habían destruido. Por primera vez en sus largas vidas, se enfrentaban a la justicia. Los arresto en nombre de cada especie que han esclavizado, declaró Helena. Serán juzgados ante representantes de todas sus víctimas. Ketver levantó las manos en señal de rendición, su máscara diplomática finalmente se desvaneció para revelar el miedo debajo. No entienden lo que están haciendo. Sin el Consejo, la galaxia caerá en el caos. Nosotros trajimos orden a las estrellas. Ustedes trajeron esclavitud y muerte, replicó Torres mientras entraba en la cámara con su guardia personal. Pero eso termina hoy. Los juicios que siguieron duraron 6 meses y fueron transmitidos a todos los mundos de la galaxia. Uno por uno, los crímenes del Consejo fueron expuestos ante el universo. Testigos testificaron sobre campos de trabajo, experimentos médicos y ejecuciones masivas. La evidencia era abrumadora e innegable. Los 12 gobernantes intentaron justificar sus acciones, afirmando que habían llevado la civilización a mundos primitivos. Pero sus propios archivos demostraron que habían destruido docenas de civilizaciones avanzadas y esclavizado a especies que eran más avanzadas que ellos mismos. Al final, los 12 fueron declarados culpables de genocidio, esclavitud y crímenes contra la vida sensible. Su castigo fue el exilio a un mundo prisión donde pasarían el resto de sus vidas trabajando en las mismas condiciones que habían impuesto a otros. Pero la verdadera victoria no fue el castigo de los culpables. Fue la liberación de los esclavizados. En toda la galaxia, los movimientos de resistencia utilizaron el caos que siguió a la derrota del Consejo para liberar sus mundos. Especies que habían sido dispersadas por el Imperio fueron reunidas. Niños robados fueron devueltos a sus familias. Helena lideró personalmente la misión para rescatar a los humanos que aún estaban en los campos de trabajo del Consejo. Encontró a decenas de miles de su gente, quebrantados por años de esclavitud, pero aún vivos. La mirada en sus ojos cuando vieron las naves humanas venir a salvarlos fue algo que nunca olvidaría. La doctora Chun no vivió para ver la liberación completa de la galaxia. Murió pacíficamente mientras dormía a bordo del Desafío 3 meses después de la derrota del Consejo, rodeada por los humanos y alienígenas cuya libertad había ayudado a asegurar. Sus últimas palabras fueron un mensaje para las generaciones futuras: nunca más permitan que el mal se disfrace de bien. Torres se encontró elegido como el primer presidente de la Mancomunidad Terrana, un nuevo gobierno que ayudaría a coordinar a las especies liberadas mientras reconstruían sus civilizaciones. No era un imperio como lo había sido el Consejo, sino una alianza voluntaria basada en el respeto mutuo y la cooperación. El mundo artificial de Nexus Prime se convirtió en un monumento y museo, sus cámaras exhibiendo la evidencia de los crímenes del Consejo para que las generaciones futuras recordaran el costo de permitir que el mal quedara sin respuesta. 5 años después de la batalla final, Torres estaba en la cubierta de observación de una estación de investigación humana, orbitando la Tierra. A través de las ventanas, podía ver naves de docenas de especies moviéndose pacíficamente por el espacio humano. Naves comerciales, de exploración y transportes diplomáticos llevaban a seres que una vez fueron esclavos hacia futuros que podían elegir por sí mismos. Helena, ahora general en la Fuerza de Defensa de la Mancomunidad, se unió a él en la ventana. Llevaba una tableta de datos con informes de toda la galaxia. Antiguos mundos del Consejo se estaban volviendo independientes de nuevo. Civilizaciones perdidas estaban siendo redescubiertas. El arte, la música y la ciencia florecían a medida que las especies creativas eran libres de expresarse de nuevo. Los Kuri han reconstruido sus ciudades de asteroides, informó Helena. Los Treks han comenzado una nueva colonia en el sector de Andrómeda. Incluso algunas de las especies del Consejo están pidiendo unirse a la Mancomunidad como socios iguales. Torres asintió, observando a un grupo de niños de diferentes especies jugando juntos en el área de recreo de la estación. Niños humanos reían y corrían junto a jóvenes Kuri y Treks, aprendiendo a verse como amigos en lugar de enemigos. Mi padre siempre decía que la medida de una civilización no es cómo trata a sus poderosos, sino cómo protege a sus débiles,
dijo Torres. El Consejo falló esa prueba. Nosotros no debemos fallar. Elena sonrió, recordando a la joven científica asustada que había sido cuando el Consejo llegó por primera vez. ¿Qué crees que diría la doctora? ¿Chun si pudiera ver esto? Torres guardó silencio por un momento, pensando en la anciana que había dedicado su vida a exponer la verdad. Creo que diría que el verdadero trabajo apenas comienza. Construir la paz es más difícil que ganar guerras. Muy por debajo de ellos, la Tierra giraba lentamente en la oscuridad del espacio, sus luces parpadeando como estrellas. Esas luces ya no estaban ocultas bajo naves de guerra alienígenas. La humanidad ya no vivía con miedo de seres que prometían amistad mientras planeaban la esclavitud. Las estrellas que una vez habían sido reclamadas por tiranos ahora pertenecían a todas las especies que habían luchado por su libertad. Y en el centro de todo, un pequeño planeta azul servía como recordatorio de que a veces las mayores victorias no provienen de las armas más fuertes, sino de la negativa a rendir la esperanza. Torres abrió su bitácora personal y comenzó a grabar la entrada final en la guerra de la humanidad contra el Consejo. Hoy se cumple el 5º aniversario de nuestra victoria en Nexus Prime. La galaxia es libre, y los niños de 100 mundos crecerán sabiendo que su futuro les pertenece. Nos dijeron que éramos ovejas para ser cosechadas. Demostramos que éramos lobos con piel de cordero. Pero lo más importante, aprendimos que éramos pastores, y los pastores protegen al rebaño. Mientras las palabras eran grabadas para la historia, las estrellas brillaban sobre una galaxia donde la libertad había triunfado sobre la tiranía, donde la cooperación había reemplazado a la explotación, y donde los sueños de los pueblos esclavizados finalmente se habían hecho realidad.